Hoy, en 678, el veneno de siempre de los mismos de siempre. En ese entrenamiento feroz que tienen los diarios dominantes para mentir, Clarín se lanzó con algo que tenía que ver con el precio del hotel. Diario Clarín por Silvina Egui. Cristina llega hoy a Abu Dhabi y se aloja en el hotel más caro del mundo. Es propiedad del gobierno de los Emiratos Árabes. Las habitaciones van desde los $1.400 a los $17.000. Consultados Presidencia y el hotel sobre quién pagaba los gastos, ninguno respondió a Clarín. Diario La Nación. La presidenta se aloja en Abu Dhabi en uno de los hoteles más lujosos del mundo. Bueno, acá en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, Cristina Kirchner está parando en el Emirat Palace, que es el hotel más caro del mundo. Pero le salió el tiro tan por la culata con la mentira que resulta que todo es invitación, que allá pagan ellos. Allí, en donde de Emiratos Árabes, donde está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, allí está reunida con las autoridades en uno de los hoteles más lujosos, que es propiedad del Estado, ¿no? Que a su vez la aloja a ella. Invitación, ¿no? Exactamente, también, claro. Por parte del Estado. Un nuevo capítulo de Charlas Veraniegas de Opositores. Victoria Donda, ¿cómo sigue su historia por las playas? Bueno, ahora me voy a ir de las playas que dan al mar a tomar unas vacaciones a las playas del río de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se luquea Hermes Viner en la playa? ¿Cómo se luquea Hermes Viner en la playa? Estaba descompacturado, sin pantalones poros, una chumba y zapatillas. El intercambio de opiniones entre Darín y la presidenta. Las opiniones de Soliti y Grandinetti ignoradas por los ejes. Las declaraciones de un colega tuyo, también Ricardo Darín. Cada uno tiene derecho a decir lo que quiere. Estamos en una sociedad, pero si hablas de la presidenta de la República y la tratás cuasi de ladrona, me parece perfecto que la presidenta le conteste a Ricardo. Claro. Con respeto y con memoria. Podemos decir lo que queremos, pero bueno, hagámonos cargo. A nosotros nos preguntan mucho por qué los actores estamos, por qué hay tanta gente de la cultura a favor de este modelo, por qué se pronuncian como nunca. No habernos pronunciado antes también era una pronunciación. El silencio anterior también habla. Entonces, no es que nunca nos manifestamos. No apoyando también te manifestás. El aumento del subte y la protección clarinista al macrismo. El aumento del subte en la ciudad de Buenos Aires siguen cosechando críticas por parte de distintos sectores. Un aumento que ya fue confirmado por las autoridades porteñas. Se dio a conocer de que la tarifa del subte a partir de marzo va a ser de 3,50 mediante audiencia pública. Sabemos que las audiencias públicas son no vinculantes, con lo cual no pasa nada, es decir, la tarifa va a estar con 3,50, es así. Que llamamos a audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3,50. Y 2 meses atrás. Se reitera en la ciudad que en los próximos meses, en los primeros meses, no va a haber aumento de tarifa. Ese era uno de los miedos cuando Macri se hiciera cargo del subte, cómo iba a financiar justamente las mejoras en el subte y las obras. Con aumento de tarifa, bueno, ese aumento de tarifa no va a venir. Llamamos a audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3,50. La hipocresía de Bussi. Diario Página 12 del domingo. Reclamos públicos, negocios privados. La Federación Agraria dirigida por Bussi aplica a sus productores los mismos métodos que tanto critica a las multinacionales. Para exportar el cupo que les adjudicó el gobierno, utilizó una empresa ligada a los intereses particulares de sus dirigentes que se quedó por lo menos con $700.000. Esto está pasando, es decir, le dan los negocios a las multinacionales, alquilan campo y desplazan los chacareros. Y los pequeños y medianos productores estamos en vía de extinción. Este gobierno, el comercio de grano a las multinacionales. La Federación Agraria dirigida por Bussi aplica a sus productores los mismos métodos que tanto critica a las multinacionales. Francia, lejos de un cambio de época. Decenas de miles de personas recorren las calles de París contra la ley de matrimonio homosexual. Los manifestantes confían en forzar a François Hollande a replantearse este proyecto de ley que incluye la adopción por parejas del mismo sexo. Cuestiono la adopción y la reproducción asistida. Respecto a la adopción, no me gustaría que se mienta a los niños. Para mí un niño tiene una madre y un padre y es algo importante para él. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar.
todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Arpa 678, el programa que siempre llega a buen puerto. Se estima que este proceso lento va a terminar a eso de las 6, 7 de la tarde, cuando en definitiva pueda anclar en la base naval, y a las 8 la fiesta central con la presencia de la Presidenta de la Nación. Bienvenidos aquí a la televisión pública para ver 678. Si te veo amor, del otro lado. Acá estoy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Noches. ¿Cómo estás? Señores, señoras, señora, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Señorito Dorio. Por favor, gracias. Muchacho. Muchacho loco. Chiquilines. Y caballero. Puede que sigue la distensión. No, ahora me tenso. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Por este lado tengo al señor Juan Cabandier, que es legislador porteño por el Frente para la Victoria, jefe del bloque del Frente para la Victoria. Gracias, Cabandier, por estar aquí. Y por este lado lo tengo a Sebastián Premisi, periodista de Página 12, colaborador de la revista Debates, y conduce el programa Contratapa por FM Palermo los viernes a las 9 de la mañana. Muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a estar hablando con Premisi sobre el tema que viene ahora, que yo lo leí varias veces y no entendí cómo se hace el negocio, así que ahora, el día que tenga una federación agraria... Por eso. Te paso el teléfono de Eduardo Bussi. Upa, bueno. Vamos a ver. Bueno, vamos al informe de la Federación Agraria y $700.000 que algunos perdieron y $700.000 que otros encontraron, digamos. Ahora lo vemos. Adelante con el informe. Denuncian a la Federación Agraria por un perjuicio de $700.000 a productores. La hipocresía de Bussi. Ayer, en una investigación realizada por el diario Página 12, se denunció que la Federación Agraria, dirigida por Bussi, hizo que los productores y cooperativistas se vincularan con la corredora de granos Federar, que está asociada a la Federación Agraria. Esta última pagó menos dinero que el debido por tonelada de trigo y les causó un perjuicio de más de $700.000 a los productores. Diario Página 12 del domingo. Reclamos públicos, negocios privados. La Federación Agraria, dirigida por Bussi, aplica a sus productores los mismos métodos que tanto critica a las multinacionales. Para exportar el cupo que les adjudicó el gobierno, utilizó una empresa ligada a los intereses particulares de sus dirigentes que se quedó por lo menos con $700.000. ¿Por qué tiene que explicar esto Bussi? Porque en realidad, cuando se comercializa este producto, el Ministerio de Agricultura publica un precio de referencia. Sobre ese precio de referencia, los productores recibieron $50 menos, es decir, una diferencia de $220 a $170 por tonelada. Esta diferencia, sin embargo, después cuando se exportó, parece ser que se exportó a un precio normal, al precio de mercado, con lo cual por eso se habla de una diferencia de $50 que le habría redundado en un beneficio de $700.000. La hipocresía del dirigente agropecuario es tan grande que utiliza los mismos métodos que las multinacionales, cuando desde su falso progresismo se la pasa criticándolas. Esto está pasando, es decir, le dan los negocios a las multinacionales, alquilan campo y desplazan los chacareros. Y los pequeños y medianos productores estamos en vía de extinción. Este gobierno, el comercio de grano a las multinacionales. La Federación Agraria, dirigida por Bussi,
aplica a sus productores los mismos métodos que tanto critica a las multinacionales. Al conocerse la investigación, Bussi quiso salir a aclarar y al no tener argumentos, el único recurso que le quedó fue embestir una y otra vez contra el diario Página 12, pero su inconsciente lo traicionó y terminó dándole la razón al matutino. Diario Página 12. Bussi respondió a la denuncia de Página 12. Aclaración que oscurece. Confirmó que Federación Agraria participó en la venta de 50.000 toneladas de trigo. Está en línea Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria Argentina. Quería escuchar qué tiene usted para responder como presidente de la Federación. Como todo montaje de operativo, le ponen data, le ponen nombre, pero en el fondo no tiene sustancia. Entonces es típico, es toda una fábula que monta algo que en el título de respuesta es Página 12 miente, pero miente todos los días en la Argentina, miente, porque la Federación Agraria y Federar jamás recibió un cupo de exportación, nunca. Me llama la atención algo, Eduardo, lo que está planteando Página 12 es que la persona que encabeza la empresa Federar, que en teoría debería organizar la distribución de la posibilidad que tiene un productor de exportar grano, tendría como titular a una misma persona que además es titular de una empresa beneficiada por Federar, que es este hombre Fabián Tenaglia. ¿Es cierto eso? Ya hace 7, 8 años tenemos una corredora de granos alquilada o vinculada, no es alquilada, tenemos un convenio. Esa corredora es una corredora cercana con la cual tenemos un convenio que está manejada, ¿cierto?, por Fabián Tenaglia y que efectivamente tiene la posibilidad de hacer algunos negocios de comercialización de grano. Un punto ahí, Eduardo, porque digo, la denuncia que está planteando el diario no solo habla de que la misma persona es juez y parte en el caso de Tenaglia. Permitime. Página 12 es el boletín oficial del gobierno, de un gobierno mentiroso y corrupto. Es Página 12, el boletín oficial de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que Página 12 perdió totalmente el rumbo. Sus pautas millonarias que reciben del gobierno hacen que estén prestándole al gobierno estos servicios y me parece que es perverso y de muy mala fe lo que están haciendo en el día de hoy. Esto viene denunciándose hace rato, que no se le paga al productor como corresponde, que lo que el productor se queja que le sacan por retenciones, en realidad no se lo está sacando el gobierno con retenciones, sino con estos abusos de operaciones monopólicas en el mercado que hacen las grandes cerealeras para exportar. Las chantadas del presidente de la Federación Agraria ya no son nada nuevo. Sus contradicciones y fallidos lo evidencian. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. Si sitiaban la casa de algún legislador, no estaban mandados por la mesa de enlace, estaban actuando, digamos, con iniciativa propia. Plan de acción, promover visitas a legisladores en todo el territorio nacional. No estaban mandados por la mesa de enlace, estaban actuando, digamos, con iniciativa propia. Se acusa de extorsión a quien está defendiendo su salario. Yo lo llamé a Moyano a las 11:30 de la noche y digo, mirá, Hugo, contá con nuestro apoyo. Moyano, además de disputar el poder territorial del Partido Justicialista, debería acordarse de qué representante de los trabajadores. Mirá, Hugo, contá con nuestro apoyo. Moyano debería acordarse de qué representante de los trabajadores. Marca claramente el nivel de acatamiento, sin necesidad de que haya habido piquetes, sin necesidad de corte de ruta. ¿El paro de los productores se vio acompañado por los empleados? De los obreros rurales. Pero es lo que más había en los piquetes. Sin necesidad de que haya habido piquetes, los trabajadores de la UATRE fueron mayoritarios en los piquetes que tuvimos los chacareros. Sin necesidad de que haya habido piquetes. Aquí estamos, Premis, y bueno, vos fuiste el que investigó y el que escribió la nota, estas dos notas, ¿no? ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Claro, para que lo entienda. Porque te dijo que no lo había entendido. Para que lo entienda hasta yo. ¿Cómo es el negocio que hace la Federación Agraria con Federar y con los productores? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, voy a retomar la crítica usual que hacía Bussi a las multinacionales. Bussi durante muchos años criticaba que las multinacionales le compraban los granos a los productores con una diferencia de $50 del precio de Pizarra, el precio oficial. Ajá.
Por lo tanto, la Federación ideó algunos instrumentos a través de cooperativas para poder, digamos, que esa diferencia con las multinacionales se achicase. En el año 2011, y aquí es donde empieza toda la historia, el Gobierno Nacional abre un cupo de exportación de 1 millón de toneladas de trigo remanente. De ese 1 millón de toneladas, el vicepresidente de la Federación Agraria presenta una nota en el Ministerio de Agricultura y pide exclusivamente 50.000 toneladas para que se puedan distribuir entre sus productores asociados. Que está muy bien, digamos, los productores más chicos que van a exportar en esa digamos, una exportación especial, digamos. Exactamente, lo mismo lo hizo con cooperativas de otras entidades, pero Federación Agraria también pidió, el nombre fue Omar Barcheta, vicepresidente de la entidad y actual diputado del FAP, fue el que pidió esas 50.000 toneladas. Ahora la historia se complejiza cuando empieza esta empresa Federar a tomar cuerpo. En 2006, Federación Agraria firma un convenio privado con Federar por la cual le acerca negocios a los productores, recibe una comisión, hasta ahí todo bien. En el 2011, cuando hacen este negocio, al momento de comprarle los granos a los productores, en vez de pagar el precio pleno, el precio oficial que figuraba en la pizarra del Ministerio de Agricultura, les pagó entre 30 y 40 dólares menos por tonelada a cada productor. Del total del cupo de 50.000 toneladas, un primer cupo de 25.000 toneladas, entre 30, digamos, el precio ellos pagaron 190 y 195 dólares por tonelada, figuraba 220, 225 dólares por tonelada, de ahí surge la diferencia de 700.000 dólares que se quedó Federación Agraria y Federar. Pero ahora, Sebastián, el productor sabe cuál es el precio porque lo ve. Digamos, el productor lo ve diario y se ve cuál es el precio oficial del trigo. Algunos lo ven, otros no están enterados de otros se están enterando ahora de que podrían haber recibido otro tipo de precio. No todos saben. No todos saben. Generalmente saben los gerentes de las cooperativas, que son los que tienen el trato directo con el pequeño productor que está en el campo vendiendo el trigo. En este caso se trata de trigo. Y otros que dijeron, bueno, en vez de que me saque una multinacional 50 dólares, está bien, que me saque 40 dólares la Federación Agraria. Claro. El tema ahí es que desde 2006 a 2010 Federación Agraria incluía en sus balances la figura de Federar como prestadora de servicios, como empresa de corretaje. En el año 2011, el balance 2011-2012, la relación de Federación Agraria y Federar desaparece del balance. No está. Ajá. No existe la prestadora de servicios Federar. Yo intenté hablar con Bussi, digamos, no me atendió el teléfono. Sí hablé, digamos, toda esta historia la corroboré con Fabián Tenaglia, que es el presidente de Federar, que a su vez es gerente dentro de Federación Agraria y que a su vez es asesor del diputado Omar Barcheta, vicepresidente de Federación Agraria también, ex vicepresidente. Y él me dijo, bueno, si no están los números en el balance de Federación Agraria, que son públicos, no los encuentro, bueno, mostrármelos vos en tu balance de Federar. Y él me respondió que no podía mostrarme el balance de Federar porque eso lo manejaba Eduardo Bussi a partir del convenio que tenían desde el año 2006 privado entre ellos. Es decir, que los números de Federar los terminaba manejando Federación Agraria. Y para vos esos 700.000 dólares, ¿dónde están entonces? Indistintamente si están en la empresa o en la empresa Federación Agraria, perdón, en la entidad Federación Agraria o en la empresa Federar, se utilizan para financiar de alguna manera, ya sea bajo la categoría servicios que en un momento pasaban al balance de Federación Agraria o como cuenta corriente a partir de la empresa Federal, se utilizan para el financiamiento de la propia entidad. O sea que esos 700.000 dólares no se sabe dónde quedaron. Quedaron yo lo llamo en el tándem Federación Agraria Federar, que de 2006... Pero no hay rendición, quiero decir. Claro. No. Bueno, me queda en el bolsillo de alguien. Digo, o no, pero digamos, por eso. O sí o no. Digo, ¿está mal que gane plata la Federación Agraria haciendo este servicio a sus productores? No, está bien que si tienen una empresa asociada con la cual ofrece un servicio de corretaje, le den al productor el verdadero servicio, no que le saquen entre 30 y 40 dólares por las toneladas que están vendiendo y que se terminan exportando. Ahora, una especulación en contra de los propios representados sería que son los pequeños productores que adhieren a la Federación Agraria. Totalmente, digamos. El productor supone que es el más indefenso de la cadena. Recurre a la entidad que los representa, Federación Agraria. Para obtener el mejor precio de sus producciones. Y poder competir un poco mejor con las multinacionales.
Federación Agraria, como no es una entidad comercial, recurre a Federar para que termine de acercar el negocio. En ese momento en que se dan las partes, digamos, Federación Agraria, Federar, y llega el negocio del productor, llegan a comprar el trigo del productor, terminan actuando en perjuicio del productor porque en vez de pagarle los $226, les pagan $195. Por lo que vos estás contando, en el momento en el que se hace el convenio, empieza a ser una entidad comercial. Bueno, funciona como una entidad comercial que financia su actividad política encubierta en entidad gremial. Ahora, un momento, a todo esto, Bussi dice que vos mentís y que Página 12 es un órgano oficial y esto es una operación política. Bueno, lo interesante de las declaraciones de Bussi es que primero confirma que existe un convenio entre Federación Agraria y Federar, cosa que no era, digamos, no todos los productores sabían que existía ese convenio. Después confirma que hubo 50.000 toneladas que se vendieron. También dice que se vendieron al mejor precio posible. No dice cuánto fue el precio y tampoco habla de los $700.000 en juego. Y tampoco avanza sobre Tenaglia, que acá Tenaglia efectivamente tiene una empresa que se llama La Lumbrera, que recibió de ese cupo 1.200 toneladas. Y hay otra parte de la historia que tiene que ver con Omar Barcheta, que era vicepresidente de la Federación Agraria y actual diputado del FAP, que fue el que presentó la nota en el Ministerio de Agricultura. Es de la ciudad de Alcorta, de la localidad de Alcorta, en Santa Fe. La cooperativa que recibió el mayor cupo fue la cooperativa de Alcorta. ¿Barcheta le pide al gobierno que abra el cupo? Barcheta va y pide que de ese 1.000.000 de toneladas que se había, digamos, puesto a disposición en el año 2011, haya un cupo para la Federación Agraria. De ese cupo, 6.000 toneladas fueron para la cooperativa de Alcorta, donde es socio Barcheta y donde en algún momento fue presidente de la misma cooperativa. Es decir, se cierra el circuito, digamos. Federación Agraria con Federar se queda con un porcentaje de ese negocio a partir de, no del servicio de corretaje, que estaría bien, sino quedándose con entre $30 y $40 por cada una de las toneladas. Eso hace una suma importante, estamos hablando de $700.000 por las primeras 25.000 toneladas. A su vez, Federar, digamos, tiene un presidente que tiene una empresa que vende también el trigo y obtiene algún tipo de recursos, y la cooperativa de Alcorta, cuya cabeza política o representante es Omar Barcheta, que fue el que inició todo el circuito de ese pedido. Y digamos que ahora el tema en lo que hay que blanquear es que, digamos, estos números tienen que ser presentados a la FIP. Bueno, casualmente hoy se juntaron varios directores de Federación Agraria que en la próxima reunión del Consejo Directivo lo que van a pedir a Bussi es, bueno, blanquear qué pasó con el negocio de este cupo de trigo del año 2011, cómo se manejan ustedes con Federar, porque hasta ahora era como una... no era una entelequia, pero figuraban, sabían que existía Federar, pero nunca hubo una presentación formal de, bueno, Federar funciona de tal manera. Siempre era Bussi el que iba productor por productor y les decía, ustedes tienen que comercializar a través de Federar. Yo en la nota que escribí el domingo doy el caso de algunos productores, de algunas cooperativas que cuentan que era el mismo Bussi el que les decía, ustedes vayan a través de Federar y no a través de otras entidades como podía ser, hay una que se llama AFA, que es una gran cooperativa vinculada a Federación Agraria, pero la diferencia es que tiene el peso suficiente para no necesitar de Bussi a la hora de llevar los negocios. Entonces, como Bussi se quedaba sin esa caja a partir de AFA, que no tenía el peso político dentro de esa entidad, firma el convenio con Federar y a partir de ahí genera esa masa de recursos que sirve para financiar su propia actividad política, nuevamente enmascarada desde la actividad gremial. ¿Y cómo estarán reaccionando? ¿Tenés contacto con esos pequeños productores a los que Bussi de alguna manera, no sé si la palabra es estafó, pero por lo pronto no representó como correspondía, aunque si les pagó menos de lo que les correspondía, tal vez hay una cuasi estafa ahí? ¿Sabés cómo están reaccionando los productores? Bueno, puedo saber, hoy hablé con varios de los directores que están representando por ahí más fehacientemente y más fuerte a esos pequeños productores. Y como decía, muchos se están desayunando ahora unos dicen, bueno, ahora entiendo por qué vendí tan mal ese cupo que supuestamente era para beneficiarnos. Si se quiere, la perversidad llega hasta ahí, que ahora muchos productores se están dando cuenta de que les podría haber ido mejor en el año si ese tonelaje de trigo hubiese sido comercializado al precio
correspondiente. Sebastián, me parece que sería bueno explicar, digo, porque así aparentemente Bussi es muy vivo y el resto son todos una manga de opas. La Federación Agraria Argentina, que el grito de Alcorta es, nos jodieron, digo, ¿no? Porque es una entidad que no está democratizada internamente. Digo, eso me parece que es interesante. ¿Por qué Bussi hace 10 años que es el presidente de la Federación Agraria? Porque se sienta el hombre que representa a los pequeños propietarios, a los pequeños productores, digamos, al lado de los terratenientes y nadie se rasga las vestiduras. Digo, ahí hay una cosa, la cúpula de la Federación Agraria, la presidencia, la eligen los directores, que a su vez son votados, sí, por los pequeños productores, pero es lo mismo que el sistema de caudillaje en el pasado. De pronto vos votás al director de tu zona, que es un buen tipo por ahí, o que vos lo conocés, o tenés un buen enganche por mil razones, pero no sos dueño de la decisión de ese tipo a la hora de elegir al presidente, ¿no? Me parece que es un sistema indirecto. Diste en la llaga, digamos, es así, digamos, los productores, no todos los productores van y votan en la asamblea anual, los que van eligen primero a los directores y son los directores los que terminan votándolo a Bussi. Como vos dijiste, hace 10 años que él es presidente de la Federación Agraria, digo, un dato no menor, digamos, un tipo que hace 10 años una estructura de poder, digamos, armó para que estas cosas no sobresalieran. Y otra estrategia que tiene Bussi a la hora de hacer sus elecciones es que votan las filiales, los productores de las filiales. Entonces, arregla con algunas filiales que estaban desactivadas desde hace tiempo, les hace pagar la cuota societaria, esa persona está habilitada, entonces llega, hay, digamos, un número más para su caudal, bueno, y terminan votando muchos... Que no representan a nadie, digamos. Que por ahí tienen dos productores, pero cuentan como filial. Claro. Y terminan abultando el número final para Eduardo Bussi desde hace 10 años. Claro. Cabandier, ¿qué te parece? No, me quedaba con lo que decía Sebastián, ¿no? Que Barcheta, el anterior vicepresidente de la Federación Agraria y actual diputado del FAP, autodenominado socialismo santafesino, es de Alcorta, ¿no? Qué paradoja, o sea, ni Barcheta, ni Tenaglia, ni Bussi, nada tienen que ver con el famoso grito de Alcorta. Creo que esa asociación desde el año 2008 con las patronales agrarias dista mucho del grito de Alcorta. No se ha escuchado a Bussi pronunciarse en relación al precio vil otorgado en la compra o en la compra de la sociedad rural, que finalmente se discontinuó por la decisión de la presidenta. Pero además también, esto me hace pensar en algo que dijo Sebastián. Sebastián habló de los primeros las primeras 25.000 toneladas que se exportaron a ese precio, a esa diferencia entre el valor de pizarra y el valor que se le otorgó a cada pequeño productor. ¿Qué pasa con los otros 25.000? Porque además, hoy leía en los medios de comunicación que algunos asociados de la Federación Agraria salieron a protestar al respecto, a diferenciarse de Bussi, que van a pedir explicaciones y que también hablan de las otras 25.000 toneladas. O sea que podría llegar a ser que la estafa no estuvo en $700.000 nada más, sino en $1.400.000. Eso me gustaría saberlo. Y ahora corresponde a los asociados de la Federación Agraria resolver este tema. Porque tiene que dar explicaciones. Seguramente D'Angelis debe estar rascándose la panza contento de este tropiezo fraudulento de Bussi, pero más allá de eso, que son internas de ellos, lo cierto es que Bussi ya perjudicó a los asociados de la Federación Agraria. Nosotros lo conocemos a Bussi y sabemos cómo fue siempre, desde el 2007-2008 que sabemos cómo es. Y es esto. Ahora lo que le pedimos a Bussi que no perjudique más a los argentinos, como hizo en el 2008. ¿Puede ser que sea más plata? Sí, es más plata. De hecho, la exportación se hizo a través de se llama un trader, que es una cooperativa norteamericana, que recibió solamente una comisión y confirmó, consultada a través del Ministerio de Agricultura, me confirmaron que salieron los 50.000 toneladas, así que el negocio habrá sido arriba del $1.000.000. Eso seguro. Salieron 2 barcos. Una primera operación se hizo entre el 20 y el 21 de julio del 2011. La otra operación se habrá hecho para agosto-septiembre. Salieron los $50.000, eso te lo puedo confirmar, sí. Así que el negocio y el perjuicio para los productores fue mayor, absolutamente. Bueno, mucha guita. Vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Nos vamos al subte de Macri, porque parece que va a estar bueno el precio del boleto. Ahí lo vemos.
El aumento del subte y la protección clarinista al macrismo. Tras las desorbitantes subas del ABL, ahora el gobierno porteño busca aumentar el boleto de subte a 3 pesos con 50, es decir, un 40% más. Se dio a conocer de que la tarifa del subte a partir de marzo va a ser de 3,50 mediante audiencia pública. Sabemos que las audiencias públicas son no vinculantes, con lo cual no pasa nada, es decir, la tarifa va a estar con 3,50, es así. Que llamamos a audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3,50. Y 2 meses atrás. Se reitera en la ciudad que en los próximos meses, en los primeros meses, no va a haber aumento de tarifa. Ese era uno de los miedos cuando Macri se hiciera cargo del subte, cómo iba a financiar justamente las mejoras en el subte y las obras. Con aumento de tarifa, bueno, ese aumento de tarifa no va a venir. Llamamos a audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3,50. No va a haber aumento de tarifa. Ese era uno de los miedos cuando Macri se hiciera cargo del subte. Llamamos a audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3,50. No nos sorprende porque tienen una visión absolutamente diferente de lo que es el transporte público. Para nosotros el transporte público es una política de inclusión, es donde viajan los que menos tienen, por eso el Estado Nacional destina casi el 70% del valor de lo que vale un pasaje en subsidios para que la gente pague menos. La verdad que hay una falta de sensibilidad y de sentido común increíble. No comprende lo que implica un aumento de las características del cual está hablando para aquel hombre que todos los días tiene que tomar el transporte público y en este caso particular el subte. En diciembre, María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno de la ciudad, dijo la tarifa del subte no va a aumentar en el corto plazo. Y ahora sabemos que quieren que aumente en marzo. Hoy hay flotando entre los viajeros del subte. La pregunta es, bueno, ¿estás en condiciones de hacer una estimación respecto de cuánto va a costar el boleto? En principio, en el corto plazo nosotros no tenemos previsto revisar la tarifa. En el caso de la tarifa, en el corto plazo no estamos previendo un aumento. En relación a la tarifa, Vidal afirmó. No estamos evaluando en el corto plazo un aumento de tarifa. Llamamos a audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3,50. Yo no sé si para el gobierno nacional el corto plazo es una semana, ¿no? Digo, realmente, porque la verdad, si en diciembre te dicen no aumentar la tarifa en el corto plazo, ahora la quiere aumentar en marzo, pero la verdad, todas las alternativas que están pensando es cobrarte el pasaje como barato 3,50 y de ahí cobrártelo para arriba. Lo que teniendo en cuenta que es una red de subte corta, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la verdad me parece injusto, ¿no? Digo, que te vayan a cobrar más de 3,50 por el servicio que hoy te brinda. Ya es obscena la manera en que el monopolio encubre al jefe de gobierno porteño y este caso de distinta vara lo demuestra. Cuando a fin del año pasado se dio a conocer un aumento en trenes y colectivos que ya estaba previsto en la política de segmentación de la tarjeta SUBE, el diario Clarín le dedicó un enorme espacio en su portada. Ahora que el macrismo sube el boleto de subte a 3 pesos con 50, busca ponerlo cada vez más chiquito. Tapa del diario Clarín del 20 de diciembre de 2012. Subas de hasta 43% en colectivos y trenes en capital y conurbano. A ver, tapa del diario Clarín del sábado. ¿Dónde está el aumento del subte? No. Acá tampoco. La foto sí, pero no dice aumento. Acá, 3 pesos con 50 es la tarifa que propone Macri. Se debatirá en una audiencia pública. ¿De aumento? No. No hay nada, che. Esta lógica empresaria de Mauricio Macri deja entrever cada vez más su desprecio por la política. Antes de tener su propio partido, ¿usted que era peronista? ¿Tenía algún corazoncito peronista? ¿Estaba más cerca del radicalismo? ¿Era liberal? ¿Era de la UCD? ¿De dónde venía? Antes de meterme en política, yo leía de atrás para adelante la parte de deporte y tiraba el diario. Yo ni miraba la política. Yo hacía lo que todavía algunos hacen inconscientemente, pensando que, bueno, la política no es para mí, es algo muy demasiado complicado. Maxi no le daba pelota a la política. Por ahí era comunista, no sabíamos. Sí. Bueno, a ver, Cabandier, ¿qué va a pasar? La verdad que es preocupante esta actitud del macrismo porque la ley que se votó a fin de año pasado se obligaba a la Ciudad de Buenos Aires que antes de aumentar las tarifas, porque era la idea original del macrismo, nosotros lo sabíamos, lo sospechábamos, tenía que hacerse una auditoría técnica, contable, financiera, administrativa. Es decir, ellos se hicieron cargo el 1 o el 2 de enero de este año, o se volvieron a hacer cargo, pero en realidad se habían hecho cargo el 3 de enero, después volvieron para atrás en esa decisión. Sin lo cual, hay que aclarar que en aquel tiempo
o sea, en enero del año 2012, se hicieron cargo el 3 de enero, firmaron el acta de acuerdo, el 5 aumentaron un 124% la tarifa del subte. Ese aumento que el macrismo realizó el 5 de enero del año 2012, o sea, hace un año atrás, produjo que 300.000 usuarios del subterráneo dejen de utilizarlo diariamente. Es decir, antes el subte tenía aproximadamente por día 1.200.000 usuarios, hoy tiene 900.000. Con este aumento, que se va a implementar a partir de marzo, otra cantidad de gente va a dejar de usar el subterráneo. O sea que ellos pretenden tener un subte elitista. Es decir, si menos gente utiliza el transporte subterráneo, quiere decir que la gente se va a transportar igual, porque lo necesita, y va a hacer que el transporte de superficie se colapse y haya más tránsito, más caos, más embotellamiento. La verdad que es insólito que esto suceda. Todavía no han hecho esas auditorías que están obligados por ley. Lo de la audiencia pública, como decía el informe, es cierto, no es vinculante, por más que se haga una audiencia pública y hablen 500.000 personas en protesta por el aumento, Macri lo va a hacer igual. Lamentamos que sea de esta manera. Y también hay que decir que este cierre de la línea de 60 días, que se empezó a implementar estos días pasados, perjudica hoy a 140.000 usuarios que utilizan todos los días la línea A. Pero Macri tiene la suerte, y no lo ha reconocido, que recibe un subterráneo con 9 estaciones casi listas para inaugurar, de las cuales solo inauguró 4, le quedan 5. Y fue tan mezquino que en estos 5 años de gestión no lo hizo, no quiso, no pudo, no le interesa el transporte público, y lo va a hacer durante este año 2013 porque hay elecciones. 5 estaciones que están ya a punto de inaugurarse, que ya lo habían hecho gobiernos anteriores. Por además, Macri tiene tanta suerte que el subte o los nuevos vagones de la línea A, 45 de los mismos fueron comprados por el gobierno nacional. Y eso no lo aclara, y no lo aclaró. Yo sé que ustedes y otros medios también lo han remarcado. Pero además, todas las vías de la línea A, B, C y D fueron cambiadas por el gobierno nacional, inclusive la A. Y no se interrumpió el servicio, porque se hizo de noche, porque se hizo los días feriados, porque se hizo durante el fin de semana. Pero además Macri también recibe un subte donde 4 de las 6 líneas que hoy tiene el subterráneo, que tiene 48 kilómetros de extensión, están hechas la señalización a nuevo. Es decir, estas cosas tienen que reconocerse y es importante que la gente lo sepa. Es importante que la gente sepa que el gobierno nacional ha construido 150 escaleras mecánicas, que ha construido 53 ascensores en el subterráneo y que eso se hizo con recursos nacionales. Recursos nacionales que incluso posibilitan, como lo anunció la presidenta en cadena nacional días pasados, vamos a ejecutar una compra de 200 vagones. 200 vagones para las líneas Mitre y para la línea Sarmiento. Una inversión en materia ferroviaria como no se hacía desde la década del 80. Una inversión que va a mejorar la calidad del servicio, que va a modernizar el servicio. Pero además hay que decir también que Macri compró hace 3 años vagones a Madrid, al metro de Madrid, usados, con 32 años de uso. Y yo buscando, investigando, 16 vagones que todavía no están expuestos en las trochas, en las vías, que están guardados en un taller, que no se utilizaron. Y curiosamente, investigaba acerca de qué opinaba la gente de España de esa compra de 16 vagones a un precio de $500.000 la unidad. Y fíjense lo que dice el diario acá, el diario El País. ¿Sí? Todos conocemos, ¿no? ¿Qué opina generalmente el diario El País? Fíjense lo que dice. Dice, el título es Próxima parada, Callao en Buenos Aires. Dice así esta noticia: Metro de Madrid se frota las manos con los 4.200.000 euros que ha sacado por la venta de unos vagones carne de chatarrería tras 32 años de traqueteo. Joder. Joder. O sea, Madrid tenía chatarra
para venderla o para dejarla en desuso, y Macri se las compró. Macri se las compró. Incluso... ¿Lo habrán engañado? ¿Le habrán dicho que estaban buenos? es posible, o debe tener algún interés en la Comuna de Madrid, o quizás en el Metro de Barcelona, porque llamaron a una consultora del Metro de Barcelona para evaluar los riesgos, la peligrosidad de los vagones comprados a Bélgica hace 100 años, que cumplieron 100 años o van a cumplir 100 años. Y fíjense lo que decía el responsable de la autoría del Metro de Barcelona, que trabajó acá, en la línea A. Dice, el subte necesita inversiones, pero no es inseguro. Hizo una auditoría sobre las 6 líneas del subterráneo. Dijo, miren, los vagones belgas son viejos, pero sirven. Hay algún problema con unas baterías que están muy cerca de los que se sientan en las butacas de la línea C. Después no hay problemas en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Es más, dice, yo lo uso frecuentemente y no tengo ningún riesgo. Es decir, Macri, con el acompañamiento mediático de estos grupos que son defensores o militantes o punteros del PRO, quiere hacer entender al conjunto de la sociedad o una parte que él viene a salvar el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Estos 60 días de cierre de la línea A van a perjudicar a más de 100.000 usuarios diarios. ¿Para qué? Para que él después muestre los vagones que compró el gobierno nacional, para que él después muestre alguna que otra estación pintada, para que muestre maquillaje de ocasión y diga, miren, en el año electoral yo puedo hacerme cargo del subte. Macri en realidad tiene una lógica perversa en relación al subte. Quiere un servicio elitista, así como se configuró el trazado de nuestros trenes allá en la década de 1880, en la generación de 1880, en esa Argentina europeizada, esa Argentina esclava del poderío inglés, que trazó unas líneas de ferrocarriles con el único objetivo de exportar la materia prima y que salga por el puerto. La línea A también nació como producto de esa lógica. La línea A nació como extensión del Sarmiento para que la mercadería salga rápido por el puerto. Bueno, Macri tiene un modelo similar en lo económico, piensa de esa manera. Macri no cree la intervención del Estado en la economía, por eso no cree en el subsidio. Por eso Macri quería aplicarle un impuesto, un tributo al hidrocarburo en la ciudad de Buenos Aires, es decir, a que cargaba gasol, GNC o nafta, le iba a aplicar un impuesto. Nosotros logramos sacarle una discusión junto a los metrodelegados, que también se quería coartar el derecho de protesta de los metrodelegados, y hoy Macri sigue persiguiendo a trabajadores del subte. Por ejemplo, una persona de Esbace, que ese Picardo, que veíamos antes en el informe, que es el creador de la UCEP, Picardo, que tiene una causa judicial de malversación de fondos privados en la cervecería Isenbeck, es el mismo que persigue a Raúl Ávila, un delegado de Esbace, que hoy está perseguido y amenazado con quitarle los fueros que tiene como delegado gremial y que es un trabajador más de esa empresa Subterráneos Buenos Aires Sociedad del Estado. Bueno, tremendo. Que me dicen, bueno, me quedé muy deprimido. Mucha nobleza Picardo. No, Picardo no. Vamos a Víctor Hugo Morales, que estuvo haciendo un repaso en su programa Bajada de Línea sobre la historia del neoliberalismo. Lo vemos. No. Ok. ¿A dónde vamos? Vamos al próximo informe. ¿Lo tenés ahí, negro? Por favor. Es lo mismo igual, ¿no? Dale, adelante. La dosis de veneno de todos los días. El gobierno de Emiratos Árabes invitó a Cristina y su comitiva a uno de sus mejores hoteles. Es una invitación que suelen hacer los dirigentes árabes a mandatarios de otros países. Nada raro ni malo. Sin embargo, Clarín publicó esto dando a entender lo que ya sabemos. En ese entrenamiento feroz que tienen los diarios dominantes para mentir, Clarín se lanzó con algo que tenía que ver con el precio del hotel. Diario Clarín por Silvina Egui. Cristina llega hoy a Abu Dhabi y se aloja en el hotel más caro del mundo. Es propiedad del gobierno de los Emiratos Árabes.
Las habitaciones van desde los $1.400 a los $17.000. Consultados Presidencia y el hotel sobre quién pagaba los gastos, ninguno respondió a Clarín. Diario La Nación. La presidenta se aloja en Abu Dhabi en uno de los hoteles más lujosos del mundo. Bueno, acá en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, Cristina Kirchner está parando en el Emirates Palace, que es el hotel más caro del mundo. Pero le salió el tiro tan por la culata con la mentira que resulta que todo es invitación, que allá pagan ellos. Allí, en donde de Emiratos Árabes, donde está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, allí está reunida con las autoridades en uno de los hoteles más lujosos, que es propiedad del Estado, ¿no? Que a su vez la aloja a ella. Invitación, ¿no? Exactamente, también, claro. Por parte del Estado, porque en el día de ayer se conoció esta noticia a través de un comunicado. Comunicado de la Casa Rosada. El gobierno de Emiratos Árabes eligió y paga el hotel Emiratos Palace a la presidenta y comitiva. Es uno de los hoteles más lujosos del mundo, se llama el Emirates Palace, pero bueno, justamente es propiedad del Estado y el Estado es el que invita. Es por eso que allí todos los presidentes y los mandatarios del mundo deciden, por supuesto, estar. Está en línea de teléfono Silvina Egui, allí en Abu Dhabi. Contame, ¿están o no pagando el hotel? No, no lo están pagando y yo me limité a describir este hotel. En realidad, la mentira, no sé a qué se refiere cuando dice que Clarín miente. Me imagino que sí Cristina debe estar invitada y quizá alguno de los ministros, pero no creo que si hay 100 personas en la delegación, el gobierno de los Emiratos invita a las 100 personas. El gobierno de Emiratos Árabes eligió y paga el hotel Emiratos Palace a la presidenta y comitiva. A la presidenta y comitiva. O sea que se los pagó a todos. Pero no creo que si hay 100 personas en la delegación, el gobierno de los Emiratos invita a las 100 personas. Cuando la mala intención del grupo quedó demasiado en evidencia, Clarín debió reconocer que el Estado árabe pagaba el alojamiento. ¡Pero! Utilizó el famoso recurso que bien detectaba el profe Romero en Duro de Domar. Diario Clarín. El gobierno confirma que Cristina se aloja en un hotel súper lujoso, pero invitada. Tan enceguecidos están por el odio que ya le pifian con cualquier cosa. Twitters de la presidenta Cristina Kirchner. Me enteré que el monopolio Clarín Always, en la foto de familia con los Castro, en La Habana, confundió a la esposa de Fidel con Beatriz Paglieri, secretaria de Comercio Exterior que además está en Dubái. Desopilante. Diario Clarín. Las imágenes del encuentro entre Cristina y Fidel. Cristina en otra foto con los hermanos Castro y la secretaria de Comercio Exterior Beatriz Paglieri. ¡Qué locura! Faltó que dijeran que Raúl Castro, como tiene bigotes, era Guillermo Moreno. ¿Qué les pasa? Bueno, ¿les gustó el hotel súper lujoso? Y sí, lo que se ve, sí. Lo que no dijo Clarín es que Beatriz Paglieri se va a casar con Fidel Castro, probablemente, o alguna cosa así. Es curioso, ¿sabes que uno lo toma a broma y a veces en este registro hay quienes pueden quejarse de que nosotros hagamos algún tipo de chicana con esto? Y es cierto, porque a ver, uno no puede sino burlarse de esto, del mismo modo que no puede sino burlarse de que Mauricio Macri sea la única persona que puede hacer quedar como un intelectual a George W. Bush, ¿no? Es la única forma esta. Ahora digo, en esa burla, en medio uno a veces comete incluso algún exceso, dice algún adjetivo de más, pero lo que está en juego es muy grave en dos sentidos. Uno, basta un título que no mentía, porque efectivamente la chica esta, que con apellido polístico, decía que ella, bueno, claro, es uno de los hoteles más lujosos del mundo, sí lo es. ¿Está Cristina alojada? Sí está alojada. Ahora, el contexto en el que está dicho esto, ya a esta altura, hace que eso sea una denuncia. Y más aún, del mismo modo, lo de Macri no es solamente el problema, estas cosas que se están diciendo y que tienen un modelo así, sino ¿qué implica todo esto? ¿Qué es la antípoda del modelo? Este es el problema. ¿Qué supone un país eventualmente, Dios nos permita, dirigido por Macri? Creo que finalmente hay que ir a las preguntas de fondo. Macri, ¿usted qué opina del proceso de la dictadura militar, de los derechos humanos? ¿Qué opina de la economía? Bueno, y ahí sí, vos, Barra, vas a poder presentar un informe sobre el neoliberalismo y a la miércoles. Además, en la primera nota de Clarín no decían que estaba invitada, decían que no les habían contestado. Alcanza el título, alcanza la nota, la descripción del hotel y la línea no nos contestaron, porque quisimos preguntar, pero no nos contestaron, para que cualquier lector de Clarín
se monte de eso. Y además el título correctivo en realidad debería haber sido al revés. Cristina está invitada, pero en el hotel más caro del mundo. Claro. Ahora, esto es automático. Cada vez que la presidenta hace un viaje, van a buscar el hotel, cuánto cuesta, cuánto costó, cuánto costaría. No, es que si no dan otros precios. Después va a venir pasado mañana los zapatos, la nota de los zapatos. Se puede hacer al revés esto. Pueden decir, la presidenta fue a Abu Dhabi y fue a un hotel roñoso, qué sé yo. Porque para el caso es lo mismo, es la intencionalidad. Claro, no importa el dato. Estaría haciendo quedar mal. Claro, ese criterio, mira, cualquiera que ha viajado por el mundo o que lee, hoy no hace falta viajar por el mundo, basta leer las pantallas, sabe que embajadas de países pobrísimos son lujosas. Uno podría entrar a discutir si es lógico que un país pobrísimo, donde sus habitantes tienen un ingreso per cápita inferior a los normales, tiene una embajada lujosa en un país. Bueno, ese es el estilo, la representatividad. Entremos a discutir eso o no. Y esto es lo mismo, ¿dónde tiene que parar un presidente de un país? El país se llame de un modo o de otro. Uno podría decir, y Pepe Mujica, el presidente pobre que tanto admiran los capitalistas, porque es una forma de admiración que reduce la imagen presidencial. No es lo que quiere Mujica. Mujica está muy identificado con lo que él es y con su política, por eso estuvo en Cuba junto con la presidenta y con otros. Pero los medios dominantes lo colocan a Mujica como el presidente pobre. Yo me pregunto, ¿Mujica iría a ese hotel? Iría a ese hotel como iría cualquiera. Iría en alpargata, si se quiere, y con el mismo atuendo que va siempre. Sería bárbaro que se hablara de política, además, digo. Por ejemplo, claro. ¿no? Cabandier, ¿qué? A mí me llama la atención que lo sustancial de la noticia sea esto, ¿no? Claro. Y no sea los acuerdos sobre la industria íctica que se generó con Emiratos, sobre la presencia de 147 naciones en este Congreso de Hidrocarburos, los acuerdos en materia de hidrocarburos, lo que puede significar una economía emergente como los Emiratos Árabes para un país como el nuestro, que también estamos en una economía emergente, que necesitamos seguir creciendo, que necesitamos seguir teniendo inversiones en materia energética. Pero me llama la atención que el periodismo, este periodismo tan particular, nunca se pregunte o nunca ponga nada en relación, por ejemplo, a los 100 días de viaje que tuvo Macri en el año 2010. ¿Dónde iba a hospedarse Macri? ¿A un camping? ¿Iba con la mochila buscando un hostel de estudiantes? ¿Por qué no dicen dónde se alojaba en París? ¿Dónde se alojaba cuando viajó a Barcelona? ¿Cuando viajó a Aspen? Es que él no va a trabajar, Juan, es eso. Bueno, él va de vacaciones. Pero digamos, estamos en una locura que la verdad que es llamativo que todavía siga habiendo gente con poca capacidad crítica. Nosotros queremos ser críticos, siempre nosotros apostamos a revisar nuestras posiciones porque queda claro con esto que el discurso dominante sigue siendo de estos medios combinados, La Nación, Clarín, Perfil, las radios, TN, etcétera. ¿Sí? Y otra cosa que, digamos, agrego a lo que dice algo Juan, otra cosa que nos dicen es que Argentina está yendo al lugar del mundo donde la economía crece, digamos, tanto toda la zona de China, toda la zona, los países de Oriente, los países árabes están moviendo parte de la economía que Europa no puede mover, producto de su crisis, y tampoco se privilegia la relación con Estados Unidos. Esos datos quedan obviados en este tipo de notas y caen en criticar el hotel y básicamente decir que no se va a hacer acuerdos con nadie porque históricamente los países árabes o Asia no tenían la predominancia elitista con la relación con Argentina. Eso está cambiando y eso se habla muy poco de ese cambio de lógica. Bueno, vamos a hacer un corte y si nos portamos bien, por ahí tenemos después el informe del neoliberalismo de Víctor Hugo. Hacemos un corte y ya venimos. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente, que fabrica la cerámica en donde miles de mamás probarán si la pasta del domingo está a punto. De los amigos taladores, que suman la madera con las que se hacen esas puertas que siempre están abiertas para los amigos. También los trabajadores del aluminio. Saluden, muchachos. Que hacen los marcos de las ventanas por donde entra el sol. Y Julia, del vivero del barrio,
donde están las flores que adornan esas ventanas. Se hacen con el trabajo de los que hacen los ladrillos, los que llevan los ladrillos, los que venden los ladrillos. Con las casas de grifería, en donde Juan compró su micrófono. Y los trabajadores de la siderurgia, que suman el hierro para que miles de asadores tengan su aplauso merecido. No serían posibles estas casas sin los aserraderos, que suman la madera para que muchos sueñen sus primeros sueños. Para que estas casas puedan hacerse, necesitamos desde el esfuerzo de las enormes canteras de donde sale el cemento hasta el trabajo de Clemencia, que teje felpudos. O el de Pedro, que pinta enanos de jardín que dicen las malas lenguas se mueven solos a la noche. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo, y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. Canción palmate, venís sonando, vas dibujando arcoíris en la voz. Cada mañana, con tu sutil amargor, vas despertando las razones que le dan